Gloria a Dios, mis amados hermanos, una vez más aquí con otra clase de grupo familiar. Esperando que tenga usted buen tiempo en su grupo, ahí estén gozándose y estén listos para aprender todo sobre la palabra del Señor. Seguimos hablando sobre desarrollando los hábitos del reino de Dios. Recordemos que no son los mismos hábitos que teníamos antes cuando estábamos en el mundo. Y tenemos que romper esos malos hábitos y formar los buenos hábitos. Y tenemos que crecer hacia la madurez espiritual. Tenemos que crecer hacia la madurez espiritual. Creciendo, creciendo, creciendo. Segunda de Pedro 3:18, mire lo que dice la Escritura. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos habla de crecer. Después de haber recibido a Jesús, nos habla de crecer. Necesitamos crecer. Después de mi conversión, al Señor quiere que empiece a seguir esos pasos. ¿Qué pasos debo seguir? Los pasos para crecimiento. Necesitamos crecer. Hay que crecer. Crecer es el primer blanco. Hay que crecer. Todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida está creciendo. Si no crece, es porque está enfermo o está muerto. Por eso no creció. Pero tenemos que crecer nosotros y mientras estemos vivos, hay que crecer. Miren lo que dice la Escritura en Salmo 92:12. Dice, el justo florecerá, florecerá el siguiente blanco. El justo florecerá, florecerá como la palmera, como la palmera, como la palmera. Dice, crecerá como cedro en el Líbano. Y el cedro del Líbano puede llegar a crecer hasta 40 metros de alto. 40 metros. Ahora mire lo que dice la Escritura. Florecerá como la palmera. La palmera tiene que echar raíces muy profundas. Y de ahí toma el alimento, toma el agua, lo que necesita para estar fuerte. Y la palmera hace eso. Y el cedro del Líbano, él recibe de la lluvia, él recibe del rocío, de ahí recibe el agua, de ahí recibe su fuerza, su alimento, calma su sed y así llega a crecer. El cristiano aquí nos está diciendo en esos versículos, tenemos que, como la palmera, florecer y agarrar de las fuentes de abajo y como el cedro del Líbano, de las fuentes de arriba y de abajo. Para seguir creciendo, tenemos que crecer. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tenemos que crecer, crecer, tenemos que crecer, ya conmigo, crecer. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo. Una vez más, creciendo. El plan de Dios es que crezcamos. El plan de Dios es que no nos quedemos como enanos espirituales. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es el siguiente blanco. Y 1 de Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Puede ver cómo Dios nos habla de crecer, 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 crecer. Tenemos que crecer, pero para crecer tenemos que pagar un precio. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que desear crecer. Y tenemos que hacer un esfuerzo por ir a tu grupo familiar, aprender y venir a la iglesia, aprender, estar en la oración, aprender. Una vez más, una vez que recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y el único Salvador, es necesario que consideres los siguientes pasos, muy necesarios para el crecimiento espiritual. Los siguientes pasos. Reconocer el hecho de que eres un espíritu con un cuerpo físico. Una vez más, eres un espíritu que vives en un cuerpo físico. Y Juan 6:63 y 64 dice, el espíritu es el que da vida. Da vida es el siguiente blanco. El espíritu es el que da vida. Una vez más, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice. Que no creen, dice el Señor. Usted es un espíritu con un cuerpo físico. No un cuerpo físico con un espíritu.
Si realmente puedes creer esto, vas a cambiar tu actitud y muchas cosas en la vida. Hay que crecer. So, examina frecuentemente lo que hay dentro de ti. Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por camino eterno. So, Dios tiene perfecto conocimiento. Conocimiento del siguiente blanco. Perfecto conocimiento no solo de cuánto decimos o hacemos, sino también de nuestros pensamientos más secretos. Discierne todo lo que está en nuestro corazón, encierra aún cuando nosotros mismos no lo veamos, en la mayoría de los casos. Para ser humano es muy fácil mirar las faltas en otros, pero qué difícil es mirar nuestras propias faltas. Por eso tenemos que pedirle al Señor, examíname, Señor, conóceme, porque nosotros no nos examinamos ni tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Y si nos vamos a dejar examinar por Dios, Dios va a usar su palabra. Es el espejo donde podemos vernos su palabra. Porque Hebreos 4:12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso debemos de hacerlo y preguntarnos, ¿actúo muy seguido como alguien que no es cristiano? ¿Me sigo enojando muy fácilmente? ¿Todavía hay amargura en mi corazón? Preguntémonos. ¿Me es difícil perdonar? ¿Me ofendo fácilmente? ¿Le echo la culpa a otros por mi comportamiento? Preguntémonos, examinémonos. No intentemos pues desfiar el filo de la palabra si es que deseamos ser mantenidos en una buena condición moral. Piensa en positivo. Piensa en lo que Dios te habla. Gózate con las promesas de Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Porque dice Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tus pensamientos son negativos, empieza inmediatamente a pensar en positivo, a pensar en lo que Dios dice de ti. Presta atención a lo que entra a tu mente. Abre la puerta a lo que Dios dice. Él es el autor de tu vida, el que te ama. A nadie le importas más que tu creador. Vamos a crecer. Vamos a crecer a través de la palabra del Señor. Vamos a examinarnos. Vamos a ser diferentes. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Y dice Romanos 12:2 por último. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, como tarea, vamos a dejar que ustedes aprendan de memoria este versículo. Romanos 12:2. Apréndenlo, compártanlo y gócense en el nombre del Señor. Adelante, mis hermanos. Les recuerdo que ya pronto, faltan 51 días para que tengamos nuestro retiro en la montaña. Si no se ha inscrito, inscríbase. Haga un esfuerzo y vámonos a la montaña y gocémonos en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de Grupo Familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir.